Buenas tardes a todas las personas que desde diferentes lugares de España, incluso de otros países, habéis decidido acompañarnos en esta tarde. El grupo Tejiendo Redes contra la Trata está formado por Cáritas Española, Justicia y Paz, Confer Nacional y el Departamento de Trata de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana. Es una red de iglesia que hoy, día 18 de octubre, Día Europeo contra la Trata de Personas, quiere sumarse a quienes trabajan día a día para que la trata de personas desaparezca de nuestra sociedad y también a quienes acompañan a las víctimas de la que se ha denominado esclavitud del siglo XXI y que el Papa Francisco define como una llaga en el cuerpo de la humanidad contemporánea, una llaga en la carne de Cristo. El título de este evento es La trata de personas, dificultades y retos. Nos mueve la inquietud por conocer qué dificultades tienen actualmente las personas que son o han sido víctimas de la trata, los proyectos, las entidades y los profesionales que se ocupan de acompañarlas en su proceso. Por supuesto, también los retos que tenemos por delante para superarlas. El objetivo es claro y la esperanza es la que nos mueve. La esperanza que movió a muchas personas a embarcarse en un viaje buscando una vida mejor y todo resultó una mentira, un engaño que acabó en explotación. Sabemos que los retos son difíciles, pero seguimos adelante con confianza porque sabemos quién nos sostiene. Contamos hoy con 3 profesionales de varios proyectos que enfocarán el tema desde diversas formas de explotación. Nos parece importante profundizar y visibilizar otras formas de explotación que hasta ahora eran poco conocidas. Nos acompañará la comunidad de Villa Teresita con sus cantos que contribuyen también a sembrar esperanza. Paso a continuación la palabra a don Juan Carlos Elizalde Espinal, es obispo de Vitoria, responsable del Departamento de Trata y presidente de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana. Quiero desde el principio hacer esta oración en nombre de todas las personas implicadas. Este grupo Tejiendo Redes contra la Trata está trabajando pues en red, claro. Y Cáritas Española, Justicia y Paz, Confer Nacional y la Subcomisión Episcopal para Migraciones y Movilidad Humana junto con las 3 ponentes de esta tarde, pues estamos tratando de sensibilizar en este drama que nos ocupa. Oh Dios, Padre de misericordia, que liberas a los oprimidos y consuelas a los necesitados. Me hablaron de una tierra prometida, esa en la que podrías tus sueños realizar. Así que un día, arriesgando tu vida, dejaste tu familia para esta tierra tú llegar. ¿Y qué pasó? Nada se cumplió. Traficaron con tu vida, violaron tu ilusión. ¿Y qué pasó? Nada
humillación. Es tu compañera en el club La Carretera, en una esquina en la pensión. ¿Cuánto vales? Te preguntan los clientes, como si fueras un juguete en una exposición. ¿Y qué pasó? Nada se cumplió. Traficaron con tu vida, violaron tu ilusión. ¿Y qué pasó? Nada se cumplió. Traficaron con tu vida, violaron tu ilusión. Tus ojos ya no derrochan vida, ellos me confiesan tu profundo y gran dolor. A gritos pides una mano amiga que cure tus heridas y te brinde comprensión. Cuenta conmigo, marcharemos por la vida, sembrando esperanza donde solo hay dolor. Cuenta conmigo, marcharemos por la vida, sembrando esperanza donde solo hay dolor. Cuenta conmigo, marcharemos por la vida, sembrando esperanza donde solo hay dolor. Hola, buenas tardes. En primer lugar, decir que Monseñor ha tenido un pequeño problema y no hemos podido verle en pantalla ni escuchar todo lo que nos iba a decir. Si es posible, intentaremos recuperar esa imagen y esa palabra. En primer lugar, yo quiero dar las gracias a Villa Teresita, que en esta tarde con sus cantos y su música nos van a ayudar a interiorizar todo lo que vamos a ir escuchando. Contamos esta tarde, como nos ha dicho Marifran, con la presencia de 3 profesionales de diversos proyectos. El proyecto Esperanza Adoratrices de Madrid, la Fundación Cruz Blanca en Huesca y el programa Anjana de Cáritas Diocesana de Santander, que enfocarán el tema desde los diversos fines de la explotación. Comenzaremos escuchando a Marta González, que es la coordinadora del área de sensibilización del proyecto Esperanza Adoratrices de Madrid. Ella estudió Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, se especializó cursando el título de experta en inmigración del Instituto de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas. Se vinculó en el tema de la trata de mujeres en 1998, trabajando como voluntaria en la ONG internacional Alianza Global contra la Trata de Mujeres, en Bangkok, Tailandia. En 1999, junto a otras mujeres voluntarias y hermanas adoratrices, colaboró en la fundación del Proyecto Esperanza. Ella actualmente coordina el área de sensibilización del proyecto, donde desarrolla funciones de formación, sensibilización, incidencia política y trabajo en red con distintas entidades a nivel local, nacional e internacional.
Hoy nos va a acercar a la trata de personas desde su vertiente de captación para actividades delictivas y matrimonios forzosos. Seguidamente tomará la palabra Pilar Paul, técnica especialista en trata de seres humanos y violencia de género. Pilar actualmente trabaja como técnica en trata de seres humanos en la Fundación Cruz Blanca en Huesca. Tiene experiencia en intervención con víctimas de trata y explotación sexual desde el año 2002. En diferentes momentos de su trabajo en Cruz Blanca ha estado coordinando el programa Ocambalache en Aragón y en Centro y también ha estado en el Centro Hermano Isidoro de Huesca, donde se han llevado a cabo diferentes programas de lucha contra la exclusión social. Es trabajadora social titulada por la Universidad de Zaragoza en el año 1999. Hizo posgrado en Dirección de Centros de Servicios Sociales y Residenciales por la UNED. Tiene el certificado profesional de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Formadora para el empleo y formadora en materia de trata de seres humanos. Ella se describe como apasionada de los procesos con las personas, inspirada en el buen trato y el respeto, abolicionista convencida y comprometida con la justicia social. Pilar, en su compartir, nos hablará de otra de las vertientes de esta lacra de la sociedad, que es la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. La tercera persona que compartirá con nosotros esta tarde es Alba González, trabajadora social del área de acción social en el Centro de la Mujer de Anjana. Ella estudió trabajo social en la Universidad Complutense de Madrid. Se especializó cursando el máster de Sexualidad y Género de la Fundación SESPOL y posteriormente cursando el posgrado en Violencia de Género. Prevención, Detención y Atención de la Fundación Aspacia. Su vínculo en el tema de violencia, prostitución y trata se vinculó en el tema de violencia, prostitución y trata en 2018, trabajando como trabajadora social de Cáritas Diocesana de Lugo, en Galicia. Desde 2019 y hasta la actualidad trabaja en el programa Anjana en Cáritas Diocesanas de Santander, desarrollando funciones de información y orientación, intervención social individual, visitas a pisos de ejercicio de la prostitución, formación, sensibilización, incidencia política y trabajo en red con distintas entidades en el área de atención a la mujer en contexto de vulnerabilidad o exclusión. Ella abordará el tema desde su vertiente, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Bien. Pues muy buenas tardes a todas las personas que os habéis querido reunir a este espacio de sensibilización y de formación. Yo quiero dar las gracias en nombre de Adoratrices, especialmente del Proyecto Esperanza y del Proyecto SICAR, que somos dos proyectos de la entidad, Proyecto Esperanza en Madrid y SICAR en Barcelona, que hemos trabajado conjuntamente en un proyecto europeo que se llama también Strata, en el que hemos profundizado en las distintas finalidades de la trata que estaban más ocultas y que eran más desconocidas. Y entre ellas yo voy a abordar el tema de la trata con fines de matrimonio forzado y la trata con fines de criminalidad forzada, que es lo que desde el grupo me han encomendado. Para ello traemos una presentación que esperamos que sirva y que nos vaya ayudando. Y queríamos empezar reflejando
algunos datos que nos ofrece tanto Naciones Unidas como la Unión Europea con relación a las diferentes finalidades de trata, ¿no? A nivel internacional, a nivel global, son datos del año 2018 de Naciones Unidas, podemos ver que la trata con fines de explotación sexual era el 50% de la trata a nivel mundial, el 38% supone la trata con fines de trabajo forzoso en distintos sectores laborales, como puede ser la agricultura, la construcción, el servicio doméstico, la industria pesquera, la minería o la venta ambulante. El 6% son casos de trata para criminalidad forzada, el 1,5% trata para mendicidad y 1% trata para matrimonios forzados. Y el 1% también trata para tráfico de órganos. Y cuando nos centramos en la Unión Europea, los últimos datos de Eurostat disponibles del año 2016 nos ofrecen una imagen global de la trata en Europa en la que el 56% de los casos de trata fueron casos de trata sexual, donde el 95% de las personas que sufrieron trata sexual eran mujeres, cosa que no nos sorprende porque sabemos que hay una relación no casual, sino causal, ¿no? Entre pues muchas veces la sociedad machista, desigual, discriminatoria, violenta hacia las mujeres que vivimos. El 26% de la trata a nivel europeo es la trata laboral, en el que el 20% son mujeres, y el 18% son casos de trata para otras finalidades, entre ellas trata para actividades delictivas, mendicidad forzada y matrimonios forzados, y el 68% de las personas afectadas por estas finalidades son mujeres. Esto quería ser simplemente un pequeño reflejo de cómo incluso en los pocos datos que hay sobre trata podemos ya ver la importancia de estas otras finalidades de trata también, ¿no? Nuestro punto de partida es que la trata, desde luego, para cualquiera de sus finalidades, es no solo un delito, sino también una violación grave de los derechos humanos y supone además una forma de violencia de género. Y sabemos que históricamente hemos tenido una visión parcial y bastante limitada de lo que es la trata, ¿no? Muchas veces con muchos estereotipos y con una visión muy reducida de lo que es la trata, casi siempre identificándolo con trata internacional que afecta sobre todo a mujeres jóvenes de países empobrecidos que vienen con destino a España o con destino a Europa para ser explotadas en la prostitución. Y eso, desde luego, es parte de la trata mayoritaria, la mayoría de los casos que atendemos, pero no solo, tenemos que aprender a detectar y aprender a ver otras finalidades de trata también y otros perfiles de víctimas de trata que no siempre se corresponden con esta mujer joven, empobrecida, sin apenas formación de un país que está pasando por dificultades económicas o sociales, ¿no? Y lo que detectamos es eso, la invisibilidad de estas otras víctimas, ¿no? En España sabemos, y nos lo dicen organismos como el Consejo de Europa, que hay finalidades de la trata que están infradetectadas. Por eso queremos profundizar un poquito más en conocerlas, en ver algunos ejemplos de casos y algunos indicadores también. Voy directamente, empiezo hablando de la trata para matrimonios forzados, ¿no? A veces nos cuesta entender esto o definirlo, pero la trata para matrimonios forzados se define como la captación, el traslado, el alojamiento o la recepción de una persona utilizando medios ilícitos que pueden ser, por ejemplo, el engaño, las amenazas, las coacciones, la violencia, el secuestro, para someter a esa persona a un matrimonio en contra de su voluntad. Esta sería la definición de trata para matrimonio forzado. Tenemos que distinguirlo de el matrimonio concertado y el matrimonio de conveniencia o matrimonio fraudulento, ¿no? No son lo mismo. El matrimonio forzado es aquel, como hemos dicho, que se celebra sin el consentimiento libre y autónomo y pleno de alguno de los contrayentes. Y, sin embargo, el matrimonio concertado es aquel en el que, además de los contrayentes, intervienen terceras personas, generalmente personas de la familia, personas de la comunidad, que participan también en la elección de los novios y, sin embargo,
los cónyuges, los novios, mantienen su libertad y su capacidad de decidir sobre ese matrimonio. Se pueden negar, pueden decir que no están de acuerdo, pueden no aceptar esa propuesta que se les hace. En ese contexto estaríamos ante un matrimonio concertado. Si un matrimonio concertado en un determinado momento niega la posibilidad de elegir o la posibilidad de oponerse de alguno de los contrayentes, entonces ya sí podríamos estar ante un matrimonio forzado, ¿no? Y esto, por otro lado, hay que distinguirlo del matrimonio de conveniencia o matrimonio fraudulento, que es ese matrimonio que se lleva a cabo muchas veces para que una persona obtenga beneficios legales, por ejemplo, obtenga un estatus legal en España, mientras que la otra parte del matrimonio generalmente obtiene una compensación o un pago económico, ¿no? En ese caso podríamos hablar de matrimonios de conveniencia o matrimonios fraudulentos, ¿no? Pero esto hay que distinguirlo del matrimonio forzado en sí mismo. Queríamos traeros dos ejemplos de casos reales que hemos atendido desde Proyecto SICAR y Proyecto Esperanza de Adoratrices, que son, por un lado, el caso de Naima y de Malika, que son dos hermanas de nacionalidad española, pero de origen marroquí, que viviendo en España fueron engañadas, trasladadas y obligadas por su padre a viajar a Marruecos para contraer sendos matrimonios en contra de su voluntad con unos primos suyos en Marruecos a los que apenas conocían, ¿no? Este es un caso peculiar, especial, porque vemos que España es el país de origen, es el país donde ellas residían, es el país del que son nacionales, porque son chicas españolas, de nacionalidad española, de origen marroquí, pero nacionalidad española, que fueron tratadas por su propio padre para obligarlas a contraer un matrimonio en contra de su voluntad, ¿no? Afortunadamente pudieron huir y pedir ayuda antes de que ese matrimonio se celebrara. Por otro lado, también traíamos el ejemplo, un caso muy duro de una mujer de nacionalidad rumana, de etnia romaní, que fue vendida por sus padres, por su propia familia, a otra familia de etnia romaní, que la trajo a España y la obligó en contra de su voluntad a casarse con un chico aquí en España. La obligaron a quedarse embarazada y una vez que se quedó embarazada, la separaron de su bebé y a ella la mandaron de vuelta a Rumanía. Esta mujer volvió de Rumanía a España buscando poder reencontrarse con su bebé y interpuso una denuncia y fue también apoyada, ¿no? Son dos casos reales de casos de trata con fines de matrimonio forzado que hemos tenido aquí en España y atendidas por adoratrices, ¿no? Algunos de los indicadores, ¿no? Los elementos que nos pueden ayudar a entender y a darnos cuenta de que podemos estar ante casos de este tipo, ¿no? Pues analizando vemos que en este caso en estos casos, la mujer es entregada a cambio de un precio o de una dote o en pago por una deuda o por razones de honor familiar para que se celebre este matrimonio forzado, ¿no? Muchas veces son trasladadas al lugar donde se tiene que celebrar el matrimonio bajo engaño, bajo coacciones, bajo secuestro o bajo violencia, ¿no? Elementos que nos hablan claramente de que ella no está consintiendo, que no está dando su autorización ni su pleno consentimiento, ¿no? Es obligada a contraer un matrimonio, bien legalmente o bien bajo ritos religiosos o ceremonias tradicionales en contra de su voluntad. Sufre muchas veces aislamiento, privación de su libertad de movimiento, es sometida con frecuencia a abusos, amenazas o violencia cuando ella se niega o no se somete al matrimonio o una vez que éste ya se ha celebrado, si no se somete a su marido, y puede sufrir en este matrimonio violencia sexual y la negación del derecho a decidir sobre su propio cuerpo y sobre si quiere, por ejemplo, tener o no hijos, ¿no? Los hijos muchas veces en estos matrimonios forzados están bajo la autoridad exclusiva del padre o de la familia paterna y a ella se le niega muchas veces la posibilidad de decidir sobre sus hijos y sobre el futuro de estos, ¿no? Y además de toda esta situación, muchas veces están realmente como esclavas domésticas en ese domicilio familiar, en ese matrimonio forzado. Y en segundo lugar, queríamos en este espacio dedicarle también un tiempo a la trata con fines de criminalidad forzada,
También es una realidad que hemos detectado aquí en España y que hemos atendido casos que luego os voy a presentar, ¿no? En concreto, hablamos de que una persona es captada, trasladada, recibida o acogida por otra persona que utiliza medios ilícitos, como hemos hablado antes, puede ser la coacción, el engaño, la violencia, las amenazas, con la intención de someter a esta persona a realizar hechos delictivos que van a suponer un beneficio para los tratantes, para la red de trata o para los tratantes individuales, ¿no? En Europa principalmente hemos detectado que hay personas obligadas a cometer delitos por los tratantes con relación a hurtos y robos, por ejemplo, robos en cajeros automáticos, robos en tiendas, robos también de, por ejemplo, cables de cobre, que esto ha salido a veces en los medios de comunicación. También personas que son obligadas a cultivar, por ejemplo, cannabis o a cultivar marihuana en contra de su voluntad para luego traficar con estas drogas. También la producción de drogas sintéticas, de metanfetaminas, traficar con estas drogas. Muchas veces, además de cultivarlas o de producirlas, son obligadas a venderlas o a trasladarlas de un lugar para otro, ¿no? También podemos pensar, por ejemplo, en las llamadas mulas de la droga, ¿no? Muchas mujeres en situación de vulnerabilidad en su país de origen pueden ser captadas, engañadas o coaccionadas para viajar a España con droga como mulas de la droga en contra de su voluntad en beneficio de los tratantes, ¿no? Y sabemos que muchas mujeres están cumpliendo condenas sin haber sido identificadas como víctimas de trata por este tipo de situaciones, ¿no? Donde ellas han sido obligadas a traficar y finalmente, sin ser identificadas como víctimas de trata, son procesadas y condenadas, ¿no? También tenemos casos de trata para criminalidad forzada realizando estafas, ¿no? Se obliga, por ejemplo, o se las engaña a mujeres que están buscando trabajo aquí en España, que están en situación de vulnerabilidad, que están irregularmente y se les ofrece trabajo sin exigirles ningún permiso de residencia ni de trabajo y se las engaña para que realicen llamadas, consigan información, datos de las personas a las que llaman para luego cometer estafas con estos datos, ¿no? Cosa que ellas inicialmente desconocen por completo, ¿no? Y solo es en un momento posterior que se dan cuenta de que están inmersas en una red de estafas e intentan salir de ello, claro, y pedir ayuda. También queríamos presentar dos casos concretos que hemos atendido y mujeres a las que hemos podido apoyar. En este caso hablamos de Astrid, que sufrió una situación de trata para cometer hurtos en tiendas de ropa en España. Ella estaba en su país de origen, en América Latina, y conoció a través de redes sociales a un hombre búlgaro que estaba aquí afincado en España. Él simula con ella el inicio de una relación de pareja y la convence para venir a España prometiéndole que aquí van a tener un futuro mejor como pareja, que va a tener muchas oportunidades de empleo, de desarrollo, que va a poder ayudar a su familia en origen, y Astrid viene con esa intención. Cuando llega aquí se da cuenta de que ese vínculo afectivo no es real, que este hombre realmente ha simulado una relación de pareja solo para engañarla y traerla a España, y una vez aquí ella es obligada a cometer hurtos por toda España para que este hombre y la red de tratantes que tiene vendan esa mercancía posteriormente en Bulgaria, ¿no? Mercancía nueva, mercancía que ellos reetiquetan y venden en Bulgaria. Y en segundo lugar, el caso de Faray, que es un caso en el que la mujer es víctima de trata internacional para traficar con droga y además ella es sometida a servidumbre sexual por la propia red de trata. En este caso, España era el país de tránsito. Faray ya llevaba explotada varios años, la trasladaban de un país a otro para traficar con droga y haciendo escala en España, en un determinado momento ella se atrevió a acudir a la policía y a pedir ayuda y a contar lo que le estaba pasando, ¿no? Y pudo ser atendida en este caso por el Proyecto Esperanza. Analizando algunos de los indicadores o de los elementos que nos pueden ayudar,
vemos que muchas veces estas mujeres son engañadas con una oferta de trabajo falsa o con la simulación de una relación de pareja, son obligadas a cometer estos hechos delictivos que benefician a los tratantes, pero ellas no participan de las ganancias. Se les puede imponer a veces una cantidad mínima diaria o una cantidad semanal que deben obtener a través de estas actividades delictivas, y si no consiguen obtener esa cantidad, muchas veces sufren represalias o sufren violencia o daños. Muchas veces se les retira la documentación, como en otros casos de trata. También se las controla y se limita su libertad de movimiento, y sufren también aislamiento familiar y social, ¿no? Muchas veces no se les permite comunicar con su familia ni con ninguna red que pudiera ser una red de apoyo, ¿no? Y están controladas por los tratantes, además de sufrir constantemente amenazas con que van a ser denunciadas a las autoridades, ya que están cometiendo delitos, si ellas se atreven a decir algo o a pedir ayuda, ¿no? También las manipulan diciéndoles que aquí nadie las va a creer, que ellas son personas extranjeras, muchas de ellas en situación irregular, y que nadie va a creerlas, ¿no? Y terminando ya esta parte, queríamos finalizar con algunas conclusiones, ¿no? Primero, que estas otras finalidades de trata, como hemos dicho, son desconocidas por muchos de los actores clave y por la sociedad en general. Y por eso agradecemos mucho que en este espacio se haya querido dedicar un tiempo a entender un poco mejor y a analizar un poco mejor estas otras finalidades de trata, ¿no? Falta muchas veces sensibilidad, a veces se normalizan o se minimizan este tipo de finalidades de trata, pensando que no tienen un impacto tan grave como, por ejemplo, la trata sexual en prostitución, cuando por otro lado hemos visto que las personas sometidas a estas finalidades de trata sufren gravísimas violaciones de sus derechos humanos y además pueden sufrir luego revictimización, especialmente si han sido obligadas a cometer delitos, ¿no? Y también nos preocupa que en España ha habido políticas públicas centradas en la trata con fines de explotación sexual, lo cual desde luego es importantísimo porque es una de las finalidades de trata principales, pero es muy importante que empiece también a haber políticas públicas con presupuesto que también financien, ayuden y apoyen para la generación de recursos especializados para poder atender a estas otras finalidades de trata, ¿no? Yo quiero simplemente decir, a modo de ejemplo, que en este momento tenemos en Proyecto Esperanza 4 mujeres víctimas de trata para estas otras finalidades de explotación, y son costes que está sufragando la propia entidad, porque no tenemos financiación pública para poder atender a estas mujeres, salvo que sean solicitantes de asilo o beneficiarias de protección internacional, en cuyo caso sí pueden entrar en esos programas del Ministerio de Migraciones, ¿no? Y bueno, en consecuencia, pues esta falta de conocimiento y de sensibilidad y de políticas públicas, pues muchas veces es lo que nos lleva a que estos casos de trata sean infradetectados, a que muchas veces estas víctimas estén en una situación de desprotección y de invisibilidad, y que ellas sean revictimizadas y, por otro lado, los tratantes estén actuando con mucha impunidad, ¿no? Están permaneciendo ocultas estas formas de trata y los tratantes pueden seguir operando con mucha más impunidad que ante otras finalidades, ¿no? Por eso creemos que es muy importante seguir profundizando y seguir aprendiendo, y agradecemos a todas las personas que estáis participando, pues que os acerquéis también a esta realidad que tenemos en España, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Quién amó primero? ¿Quién nos dijo amar como amo yo? ¿Quién amó a todas, a todos? ¿Quién en todo amó? ¿Quién amó primero?
¿Quién nos dijo amar como amo yo? ¿Quién amó a todas, a todos? ¿Quién en todo amó? ¿Quién amó primero? ¿Quién nos dijo amad como amo yo? ¿Quién amó a todas, a todos? ¿Quién en todo amó? ¿Quién en todo amó? Buenas tardes. Bueno, lo primero agradecer la oportunidad y el espacio de, bueno, pues de poder compartir y poder generar reflexión respecto a la trata de seres humanos y sobre todo con otras finalidades y bueno, sobre todo con compañeras, ¿no?, como las que están hoy. Enhorabuena, Marta, también por esta primera intervención. Quiero compartir una presentación con todos vosotros. Quiero compartir también la presentación de la Fundación, que a lo mejor no es tan conocido como el proyecto de Adoratrices, ¿no?, y de SICAT. Fundación Cruz Blanca es una fundación que es bastante reciente, nace en el 2004, viene de la mano de hermanos franciscanos de Cruz Blanca, que ya llevaba años trabajando en materia de trata, sobre todo a través del programa Cambalache. Se había iniciado en algunas de las casas familiares todo un trabajo de acercamiento a personas que estaban en situación de trata de seres humanos y de explotación sexual. Estamos en diferentes comunidades autónomas y bueno, pues un poco con el propósito de transformar, ¿no?, la realidad de las personas. Nosotros, en principio, hemos ido siempre trabajando desde una metodología de trabajo que partía de la experiencia con las personas. Y de la misma forma que en ese año 94 teníamos un programa de intercambio de jeringuillas y eso nos hizo acercarnos a espacios y contextos de prostitución y descubrimos la trata, conforme fuimos avanzando en este terreno nos dimos cuenta que había otras realidades, otros fines de explotación y sobre todo también que encontrábamos hombres. Y esto nos llevó a generar proyecto nuevo, sobre todo en lo que es trata con fines de explotación laboral. En principio, el poder atender a todas las personas es lo que nos ha impulsado y ha sido un reto porque, como bien decía Marta, no siempre está el apoyo institucional, que es una de las dificultades, ¿no?, de las que hablábamos en la jornada, sino que durante mucho tiempo hemos estado financiando recursos de atención, recursos residenciales también para hombres víctimas de trata, tanto con fines de explotación laboral como con fines de explotación sexual. Lo que pretendemos es generar un proyecto de atención integral para las víctimas desde un enfoque multidisciplinar, pero sobre todo lo que sí que llevamos un poco por bandera y cuando realizamos formaciones y cuando intentamos acercarnos a los diferentes medios, ¿no?, comarcas, pueblos, ciudades, es este enfoque multiagencial, es decir, esto no puede ser un proyecto de Fundación Cruz Blanca, esto no puede ser una tarea de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino que realmente tenemos que ser muchas personas, muchas entidades, muchas instituciones, tanto públicas como privadas, las que tengamos ese compromiso en detectar a las víctimas, en darles la cobertura y en facilitar realmente que puedan tener pues, una salida digna de esta vulneración de los derechos fundamentales. En este sentido, pues, estamos trabajando en 4 bloques. Por un lado, lo que es detección y acercamiento,
recuperación también integral para víctimas, todo el tema de incidencia y redes y la parte de formación y sensibilización. ¿Cómo estamos trabajando? Pues tenemos los centros de atención que vemos en la pantalla a la izquierda, ¿no? Estamos en diferentes ciudades y trabajamos también con las unidades móviles. A la hora de trabajar lo que es la trata con fines de explotación laboral, que cuando iniciamos este trabajo no teníamos tampoco referente más allá del trabajo que ya veníamos realizando con fines de explotación sexual, con lo cual la metodología la hemos tenido que ir inventando un poco por el camino. Con lo cual estamos trabajando a través de unidades móviles, que ahora os pondré algunos ejemplos, también mediante atención en centros ambulatorios y generando también recursos de protección, alojamientos de protección para las víctimas. En este sentido, pues una diferencia sustancial es el trabajo con los hombres respecto al trabajo con las mujeres. Siempre cuando hablamos de trata, hablamos del enfoque de género y cuando te metes en materia y empiezas a trabajar con hombres, te das cuenta también que todos esos roles, ¿no?, que se van aprendiendo y que los vamos transmitiendo de generación en generación, también marcan muchísimo la intervención con los hombres, porque en nuestro ideario social y en el propio ideario de las personas, que un hombre sea una víctima no está bien conjugado. Entonces, bueno, esa autoconcepción de que lo que me ha pasado es un delito y que, bueno, pues he sufrido ciertas situaciones de maltrato, de amenaza, de coacción, con todos esos medios que implica la trata de seres humanos, pues en muchas ocasiones se intentan ocultar. Y yo creo que ese es uno de los grandes retos, ¿no?, y una de las dificultades que tiene este programa. El primer ejemplo que os quería traer es el de unidades móviles en campañas agrícolas. Esta experiencia llevamos varios años haciéndola ya, sobre todo en comarcas como la del Bajo Cinca y Valdejalón, para que os hagáis una idea. Bueno, comarca Bajo Cinca está en la frontera con la provincia de Lérida, es provincia de Huesca, frontera con Lérida, y Valdejalón es provincia de Zaragoza. Mucho campo, medio rural a tope, y el medio rural lo que significa también es que la accesibilidad a los recursos pues en ocasiones es la que es. Es decir, realmente es complicado el acceso a los recursos de protección tanto social como sanitaria, ¿vale? Trabajamos con unidades móviles que se desplazan a diferentes espacios, sobre todo pues solemos trabajar en asentamientos, zonas donde se congrega pues mucha población migrante temporera, pues sobre todo estaciones de autobús, las rotondas, puntos de recogida donde los patrones pasan con las furgonetas en el día para recoger a los trabajadores que se van a llevar al campo, locutorios, bueno, pues diferentes espacios del medio rural. Y, bueno, sobre todo de mayo a septiembre es cuando incrementamos nuestra intervención. Formamos parte de las mesas de temporeros, donde hay un montón de agentes. Lo primero que hacemos es también dar formación a los compañeros para que puedan, ¿no?, con ese enfoque multiagencial, pues que puedan realmente formar parte de la detección. Y nosotros lo que hacemos es llegar pues con cosas que sean útiles para las personas. Es decir, pues por ejemplo, ahora hemos tenido toda una pandemia, toda esa información de vacunación COVID, todo el tema de tramitación de tarjetas sanitarias o acceso a la salud inicial, son los medios, lotes de alimentos, mantas, que nos permiten acceder en ese primer contacto y en ese primer acercamiento con las personas. A partir de ahí, pues con el entrenamiento de las mediadoras, pues vamos intentando identificar pues posibles indicios de las personas que son víctimas, pues sobre todo personas que tienen la situación, ¿no?, de que no tienen regularizada su situación, personas que bueno, pues que en ocasiones nos hablan, ¿no?,
de que se les ha facilitado a lo mejor una fotocopia de un NIE que pertenece a otra persona, por si llega una inspección de trabajo. Bueno, pues vamos recapitulando un poco todas aquellas informaciones. De las 160 personas, por ejemplo, que atendimos el año pasado, pues se llegó a generar itinerario, proceso mucho más largo, con 23 personas, hubo unas 210 mediaciones y bueno, pues sobre todo esa coordinación que nos permite ir identificando a las víctimas. Otro de los ejemplos respecto a tema de trata con fines de explotación laboral tiene bastante que ver con el empleo doméstico. Yo os traigo una experiencia que tuvimos aquí en el Centro Isidoro de Huesca, donde las compañeras orientadoras laborales de los servicios de empleo pues también habían ido recibiendo formación en trata de seres humanos y empezamos a ver simplemente un movimiento que nos resultó extraño, ¿no? Que es un poco lo que siempre nos despierta la atención, ¿no? Ves algo raro. Empezaron a llegar un montón de mujeres hondureñas, nicaragüenses, que llegaban a una ciudad como Huesca, que tampoco es reseñable en un mapa, ¿no? Como primera llegada, todas venían a buscar empleo, ¿no? Acompañadas de algunas compañeras que las traían a los diferentes recursos, Cruz Blanca, Cáritas, Inca, de la ciudad. Y entonces esto nos llamó muchísimo la atención. A partir de ahí empezamos a observar, que es lo que siempre hacemos en los programas donde realizamos detección, seguir recabando informaciones, y lo que hicimos fue un rastreo de los empadronamientos que tenían comunes todas estas mujeres. A partir de ahí empezamos a identificar que realmente tenían como localizaciones bastante concretas. Establecimos una formación inicial como para el cuidado de personas mayores, en el que además de enseñarles pues, aspectos, ¿no?, de cómo dar de comer a una persona y demás, nos sirvió para poder empezar a montar ciertos relatos, ¿no?, sobre cómo había sido el proyecto migratorio, ¿no?, cómo habían estado organizando sus viajes, bueno, estrategias, ¿no?, y metodología de intervención para que puedan ir contando y puedan ir narrando. Y inicialmente esto quedó como bueno, pues apuntes que también fuimos trasladando en la coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. A partir de ahí, pues tiempo después, sí que hubo ya una operación por parte de Guardia Civil que, bueno, pues que tuvo bastante repercusión también, con 50 víctimas. A Centro Isidoro se nos derivaron 8 víctimas y a través del relato posterior, porque se estuvo trabajando con estas personas, sobre todo que entendiesen el delito, porque de repente interviene Guardia Civil, les dan las hojas de derechos y demás, pero no entienden nada de lo que les ha pasado. Con lo cual hay que volver a rehacer toda su historia, encajar su historia en lo que es propiamente el delito, para que puedan mínimamente entender cuál es el proceso que viene también después. Bueno, pues a raíz de ahí salieron algunas víctimas más, que pues se les acompañó también y se les trasladó. Os he mostrado un poquito lo que es el trabajo en detección. También trabajamos en lo que es la recuperación integral. Doy simplemente 2 pinceladas, ¿de acuerdo? Lo hacemos bien a través de recursos residenciales o bien a través de atención ambulatoria. No todas las personas que atendemos llegan a nuestros pisos de protección, pero bueno, para que os hagáis una idea, en estos momentos tenemos 13 recursos residenciales y se están ofertando pues 20 plazas para hombres víctimas de trata y 34 plazas para mujeres víctimas de trata pues en Andalucía, Aragón, Madrid y Canarias. Si bien en trata con fines de explotación sexual, más o menos podemos ir hablando en determinados momentos de perfiles que atendemos, yo una de las dificultades que he encontrado siempre al hablar de trata laboral y sobre todo de hombres víctimas de trata laboral es en poder trasladar un perfil, porque realmente no los hay. Es decir, no tiene nada que ver el chico rumano con discapacidad que ha sido captado en unas condiciones pésimas
para tema de campo con el taiwanés que ha estado realizando llamadas telefónicas en un sótano, con el hombre indio que está en un bazar, o el pakistaní que está arreglando los móviles en una tienda, o con la mujer nicaragüense que está cuidando a un anciano y que es trasladada de un sitio a otro. Entonces, bueno, pues realmente es complicado. Atendimos el primer hombre en recurso residencial en 2015. Bueno, estos datos son un poco viejinis porque ya son de enero del 22 y ya se nos quedan un poco obsoletos, porque además este año sí que se ha obtenido financiación y se han incrementado plazas residenciales, con lo cual este año ya hemos atendido 20 personas más víctimas de trata en los recursos de acogida. Pero bueno, para que os hagáis una idea, fundamentalmente de los perfiles de procedencia, hemos tenido mucho hombre senegalés, que sobre todo el perfil ha sido en tema frutícola, Rumanía también en tema de agrícola y Marruecos, y luego ya pues cuando pasamos al resto de nacionalidades vamos encontrando pues más variados, es decir, pues desde locutorios a temas de telefonías y demás. Nosotros trabajamos en Fundación Cruz Blanca desde el modelo centrado en la persona, a través de planes individuales, y esto al final es como trabajar como sastre, es decir, realmente tenemos una primera fase en la que las personas cuando llegan a la fundación pues se tienen que recuperar, ¿no? Tenemos esta primera atención pues a las coberturas de necesidades básicas, primeras atenciones sanitarias, intentar ver también un poco cómo están, ¿no? En la relación, ¿no? Con el delito, pues si tienen el periodo de reflexión otorgado o no, todavía no han sido identificadas o si ya han hecho la denuncia. Bueno, pues discernir un poco en qué situación se están para después poder pasar a lo que es propiamente la intervención. Y aquí a mí lo que sí que me gusta un poco decir es que resulta muy importante no perder de vista que independientemente del delito del que han sido víctimas, las personas vienen con un proyecto migratorio y vienen con un propósito, con lo cual también es un poco responsabilidad de todos el facilitar las herramientas adecuadas para que eso se pueda llegar a cumplir, ¿no? Desde un entorno de seguridad y de promoción de las personas. Y bueno, por supuesto, no solamente todo el trabajo en recursos, sino el acompañamiento posterior en la salida del recurso. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que encontramos tienen una concepción de lo que es el trabajo muy diferente a lo que tenemos en Europa pues eso, como empleo, ¿vale? Con lo cual no es difícil que, aun habiendo pasado todo un proceso, vuelvan a adquirir tendencias que los sitúen en situaciones de riesgo respecto a futuras situaciones de explotación laboral nuevamente. Es decir, en varios de los casos que hemos estado trabajando nos hemos encontrado ya con esta situación. ¿Por qué? Porque se mueven muy de boca a boca, muy en comunidad, muy en ámbitos de confianza, pero no escrita, y entonces sí que es cierto que se dan estas situaciones nuevamente. Lo que hacemos es adaptar las herramientas, ¿vale? De narración para que realmente puedan hablar. Simplemente por ir terminando, porque me marcan ya finalización, entre las dificultades principales que encontramos en la intervención, en muchos casos ha sido el tema de la discapacidad. Es decir, realmente estamos encontrando personas que no tienen reconocida esa discapacidad, con lo cual todo el proceso se complica cuando tienes que hacer ese proceso de reconocimiento, incluso algunos casos, ¿no?, de tutela judicial, más allá de
pues todas las secuelas, estrés postraumático y toda la dificultad que lleva el propio proceso de regularizar a las personas, que muchas veces nos parece que el que entrena un recurso de protección es un vergel, cuando en realidad lo que tenemos es una travesía en el desierto. Son grandes esperas sin poder trabajar hasta que realmente obtienen ese permiso de residencia y trabajo y demás. Bueno, finalizar simplemente con la necesidad que tenemos como gran reto, ¿no?, de esa ley integral contra la trata de seres humanos, porque la trata laboral es, como decía Marta, otra de las grandes olvidadas, y muchas veces cuando hablamos de datos, ¿no?, o porcentajes de trata, hablamos sobre los datos de las personas que han sido identificadas y no estamos poniendo el foco en todo aquello que queda y que todavía no estamos reconociendo. Y nada, termino con esto. Muchas gracias a todos y gracias por este espacio. Dame vida, dame la vida, dame tu vida, mi Dios. Dame vida, dame la vida, dame tu vida, mi Dios. Dame vida, dame la vida, dame tu vida, mi Dios. Dame vida, dame la vida, dame tu vida, mi Dios. Dame vida, dame la vida, dame tu vida, mi Dios. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ya me han presentado, soy Alba. Y bueno, lo primero quería dar las gracias al grupo Tejiendo Redes contra la Trata por organizar este evento y a todos los que estáis visionándolo. Bueno, mis compañeras ya os han situado un poquito en otras formas de trata que son menos conocidas, y a mí me ha tocado la que sí es un poquito más conocida, que es la que es con fines de explotación sexual. Entonces, bueno, pues os voy a contar un poquito sobre ello. Vale. Yo estoy trabajando actualmente en el Centro de la Mujer Lanjana de Cáritas Diocesana de Santander, y primero pues quería acercaros un poquito lo que hacemos. Estamos situados en la ciudad de Santander desde el año 1987, así que somos un proyecto pues de largo recorrido. Centramos nuestra atención en el acompañamiento a mujeres en situación de vulnerabilidad y o exclusión, y además salimos al encuentro de mujeres en contexto de prostitución y trata. Trabajamos de manera integral en cada área, ya sea sanitaria, legal, social, vivienda, etc. Y elaboramos planes personalizados con cada mujer para la consecución de sus objetivos vitales. Las acciones que realizamos. Pues el acompañamiento integral en todas las áreas, hacemos un plan de desarrollo individual, el acompañamiento sanitario, jurídico y social. Tenemos también talleres grupales, que tenemos talleres de literatura, tenemos talleres de manualidades, de movimiento, de fotografía, y luego tenemos las visitas a pisos donde se ejerce la prostitución. Nuestra intervención se basa en el modelo de acción social a través del acompañamiento personalizado y siempre desde la perspectiva de acceso a derechos. Y bueno, pues ya después de haberos situado un poquito qué es lo que hacemos nosotras en el centro, pues vamos a entrar un poco en profundidad en hablar de lo que es la trata con fines de explotación sexual. Bueno, quería sí que hacer primero una mención sobre los
los 3 elementos que son necesarios para que se dé la trata, ¿vale? Para entenderlo y contextualizarlo un poco, son, primero se tienen que dar las acciones, que son la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de las personas. Luego son los medios, las amenazas, el uso de la fuerza, otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder, de una situación de vulnerabilidad, la concesión de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. Y luego está la finalidad, que siempre es la explotación de la persona. Mis compañeras han hablado de otras finalidades y en concreto la de explotación sexual, pues es la obtención de beneficios económicos o de otro tipo mediante la participación de la persona en la prostitución, la servidumbre sexual u otros tipos de servicios sexuales, incluidos los actos pornográficos o la producción de material pornográfico. Indicadores que nos llaman la atención cuando podemos detectar un caso de trata con fines de explotación sexual, pues es que no suele estar en posesión de su documentación o si la tienen es falsificada, no gestiona el dinero que gana, tiene una deuda generada con las personas con las que trabaja o las que le trajeron al sitio donde está. Siempre suele estar acompañada, cuando acude a algún recurso nunca la dejan sola, está siempre disponible para trabajar 24/7 y no tiene libertad para dejar el lugar donde se encuentra. Esos son un poquito los ítems, hay muchísimos, pero los más reseñables. Y bueno, luego sí que nos hemos centrado en hablar un poquito de las dificultades y los retos, que es el título de esta ponencia, de este encuentro. Entonces, quería contaros un poquito las dificultades que nosotras hemos detectado. Vale, con el acercamiento al medio y la detección de trata, desde la aprobación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que ha salido este año, nos hemos encontrado con dificultades de contacto con las mujeres. ¿Por qué? Porque lo que ha ocasionado esta promulgación de esta ley es el bloqueo de las páginas web de publicidad de anuncios de contacto. Entonces, como consecuencia, pues nos ha reducido el número de contactos que hacemos con las mujeres y, por consiguiente, pues la posibilidad de detección de casos de trata. Luego, un pilar muy importante que tenemos es el acceso a las nuevas tecnologías. El gran cambio se ha producido en los últimos 10, 15 años. Antes, la persona acudía al sitio donde se ejercía la prostitución, pero ahora todo se ha trasladado a la red. Han surgido nuevas formas de prostitución y nuevas formas de explotación y captación. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías pues, se nutren de un mayor acceso de la gente joven, el anonimato que da, la amplitud y el alcance geográfico que abarca y bueno, pues al final también la necesidad de pocos recursos, porque hoy en día es muy fácil tener acceso a un ordenador, a un smartphone, a un wifi, entonces bueno, pues se nutre de eso. Y concretamente con la creación de nuevas aplicaciones que fomentan todo esto, como puede ser OnlyFans, Telegram, TikTok, Instagram, Facebook. Al final son aplicaciones que están utilizando las redes de trata también para hacer la captación. Otra de las dificultades que nos hemos encontrado es la normativa legal. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos al medio y contactamos con las mujeres, detectamos que tienen mucho miedo, mucha desconfianza, mucha confusión por los cambios en las leyes, porque no sabe qué va a pasar con ellas y en qué va a quedar la situación. Y bueno, también como ha dicho mi compañera Pilar, pues la ausencia de una ley integral contra la trata que recoja pues todas estas cuestiones también es una dificultad bastante grande. Más dificultades. La itinerancia.
la itinerancia nos dificulta muchísimo establecer un vínculo real con las mujeres, porque está estipulado, o más o menos antes era así, que las mujeres iban cambiando de territorio pues, cada 15 días, cada 21, lo que antes se llamaba hacer plaza. Nosotras en Santander no llega tanto. Santander es una ciudad totalmente de paso y no se suelen quedar más de una semana. O sea, tenemos, vamos, el mayor porcentaje es, las vemos, sí, tengo pensado quedarme una semana, pero las llamas a los 3 días y ya se han marchado. Entonces, bueno, pues esa itinerancia sí que nos dificulta establecer ese vínculo real como para poder detectar pues trata, porque no hay posibilidad de profundizar en la situación en la que están o brindarle pues, ese acompañamiento integral que nos gustaría. Otra dificultad es la ausencia de documentación con la que se encuentran un porcentaje muy alto de mujeres. ¿Por qué? ¿Qué es lo que conlleva? Pues que esa ausencia de documentación no les permite el acceso a derechos. La situación administrativa irregular conlleva una grave vulneración de derechos, como ya sabemos. Entonces, el acceso a ayudas sociales está limitado, el acceso a la búsqueda de empleo, de vivienda, etc. Y otra dificultad y preocupación que tenemos son con los flujos migratorios que estamos detectando ahora. En concreto, nos está llamando mucho la atención el tema de Colombia. Un alto porcentaje que viene con petición de asilo o de protección internacional, en menos de un mes de estar ya aquí en España, ya está ejerciendo la prostitución. Entonces, nos llama mucho la atención cómo llevando tan poquito ya están medidas inmersas en este tema. Entonces, la alta preocupación, pues eso, porque vemos la alta vulnerabilidad de las mujeres migrantes, ya que la pobreza y la violencia en el país de origen las está llevando a embarcarse a un proceso migratorio en el que ante la falta de oportunidades pues tienen más posibilidades de ser captadas por una red de trata de personas, por la explotación sexual, la prostitución, etc. Esas son las dificultades así un poco más reseñables. Y ahora pues vamos a los retos que tenemos por delante. Bueno, el primero que quería pues, abordar, porque al final es lo más importante, es la atención y la protección de las víctimas desde una dimensión integral. La asistencia y la recuperación, sobre todo. Hay que considerar a las víctimas como el elemento vertebrador, ponerlas en el centro de todas las actuaciones como titulares de derechos. Es la única vía para obtener los resultados eficaces y duraderos en todos los ámbitos de actuación. Tenemos como reto el trabajo en red, mejorarlo, tener una mayor coordinación en los primeros momentos en la detección y la identificación, coordinarnos entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con inspección de trabajo, con guardias de frontera, con organizaciones sociales, con recursos o servicios públicos, con las oficinas de asilo, con los CIES. Podría ser una lista muy larga. Entonces, cuanta mayor coordinación, mejor. Y luego, por otro lado, estaría la coordinación en concreto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Con respecto al tema de la trata, sí que hay en muchas ciudades que se ha interpuesto la figura del interlocutor social, que es el que al final pues, coordina un poco la parte policial con las entidades sociales. Y bueno, como importante y reto importante que pueden hacer los cuerpos de seguridad del Estado es identificar a las víctimas en base a los indicios sin condicionar la colaboración, si denuncia o no el delito. Eso todavía lo tenemos ahí un poquito como asignatura pendiente. Y por último, no menos importante, tenemos todavía muchos más retos, el tema de la sensibilización.
tenemos una necesidad muy grande de sensibilizar a la población y en especial a las personas que acceden a los servicios por las que las víctimas son tratadas y explotadas. Sería bueno, pues, sensibilizar sobre los peligros de estas nuevas tecnologías que os hablaba hace un rato, sobre los nuevos hábitos de consumo, sobre un montón de cosas se podría sensibilizar. La formación la tenemos también como reto, porque la mejora del conocimiento a través de la formación continua, pues, es la clave para que todos los agentes que intervienen en esa detección, en esa protección y también en la prevención y persecución del delito, pues sepan y no vayan a dar palos de ciego. Por ejemplo, pues formarnos en las nuevas formas de captación. Luego, las mejoras en el proceso de identificación, también lo tenemos un poco como reto. Es que las entrevistas se hagan con las primeras entrevistas que se le hace a las mujeres, sea con personal especializado, que sea fuera del alcance de su entorno, para que no siente ese miedo, ese peligro, esa inseguridad, y también con intérprete propio, porque hay muchas veces que bueno, dependiendo si sea un piso, sea un club o sea donde sea, pues puede haber también personas que hablen ese mismo idioma y se ofrezcan de hacer de intérpretes, pero eso no se puede admitir porque al final no se hace una buena traducción, sino lo que se intenta es seguir controlando el testimonio de la persona. Luego también como reto tendríamos la creación de un mecanismo de derivación nacional para víctimas de trata. La protección y la asistencia al final es seguridad, es informar a la víctima también de los riesgos que va a conllevar el proceso en el que está y las medidas de protección sobre todo que tiene. Y por último, pues el mayor reto, que es que hay una gran dispersión en cuanto a la legislación debido a que hay una implantación diferente en la diversidad de nuestros territorios, pues tendríamos como reto pues esa creación de la ley integral contra la trata, con la que estamos ahí luchando. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. No temas, yo estoy contigo. No temas, no temas, yo no te olvido. Pongo mi mano en tu hombro y te digo, no temas, no temas, yo estoy contigo. No temas, no temas, yo no te olvido. Pongo mi mano en tu hombro y te digo, no temas, no temas, yo estoy contigo. No temas, no temas, yo no te olvido. Pongo mi mano en tu hombro y te digo, no temas. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Primero de todo, agradecer nuevamente la presencia de todas las personas que hoy nos acompañan y se suman a la lucha contra esta grave violación de los derechos humanos que sufre un elevado número de personas a nivel mundial.
Las compañeras Marta, Pilar y Alba nos han hablado de las múltiples realidades que esconde la trata de personas y de las diferentes formas de trata. Nos han hablado de los matrimonios forzosos, de la criminalidad forzada, de la trata con fines de explotación laboral y de la trata con fines de explotación sexual, que quizá es la más conocida por todas y todos nosotros. Han puesto rostro a los elevados números de víctimas de este delito. Nos han acercado a las vidas de Astrid, de Faray, de tantas y tantas personas en todos los rincones del planeta que sufren estas situaciones y este gran delito. Y nos han contado también el trabajo que día a día realizan desde todas las entidades y de la importancia también de ese trabajo coordinado, de ese trabajo en red entre los diferentes actores que trabajamos en este ámbito de grave exclusión social. Son muchas las realidades y muchas también las dificultades y los retos con los que nos vamos enfrentando para abordar toda esta problemática. Resaltamos cuestiones que han comentado las compañeras, como la falta de recursos, sobre todo para hombres víctimas de trata, las nuevas tecnologías, también como nuevas formas de captación, la itinerancia de las mujeres en contextos de prostitución, que hace difícil también los procesos de detección de la trata de personas. Y bueno, para todo ello, como han dicho también las compañeras, las tres lo han mencionado y es una cuestión fundamental, son fundamentales políticas públicas eficaces y con dotación presupuestaria suficiente para esa identificación, para esa protección y para esa recuperación de todas las víctimas de trata en sus diferentes finalidades, siendo además también urgente la aprobación, ¿no?, de una ley integral contra la trata de personas que venimos demandando desde hace muchos años las diferentes entidades. Por último, una cuestión que consideramos clave decir, ¿no?, que tejiendo redes contra la trata nos sumamos al mensaje del Papa Francisco del 8 de febrero de 2022 con motivo de la Jornada Mundial de la Oración y la Reflexión contra la Trata de Personas, cuando nos afirmaba en ese momento que la trata de personas es violencia y en la que nos animó a las mujeres y a los hombres a combatir todas y cada una de estas formas de explotación. Por ello, es fundamental que sigamos tejiendo redes que siembren semillas de esperanza para erradicar la trata de personas en todas las finalidades. Así que muchísimas gracias a todas y a todas las personas que se han unido hoy de nuevo con nosotras en este día tan importante de celebración del Día Europeo contra la Trata. Y bueno, pues seguimos tejiendo redes con mucho entusiasmo y con el corazón, ¿no?, puesto en el rostro de todas y cada una de las personas que desde todas las entidades acompañamos. Muchas gracias. Cuenta conmigo, marcharemos por la vida, sembrando esperanza donde solo hay dolor. Cuenta conmigo, marcharemos por la vida, sembrando esperanza donde solo hay dolor. Cuenta conmigo, marcharemos por la vida, sembrando